Le tenemos en llamada a Víctor Pavón, economista. Muy buenos días, señor Víctor. Muy buenos días, ¿cómo están? Eunice, Belén, un enorme gusto realmente compartir con ustedes. Bueno, muy buenos días, señor. Gracias por estar acá con nosotros, porque últimamente se estaba hablando del salario mínimo y eso es lo que queremos saber porque a mucha gente le preocupó justamente eso. Bueno, el salario mínimo oficial es obligatorio y obviamente es un gran obstáculo y produce mucho daño, especialmente a los más jóvenes y a las personas cuyas preparaciones y conocimientos no están ajustados a la productividad del 2.800.000. Por lo tanto, la causa de la informalidad, especialmente del 80% de la economía paraguaya, sumado al alto desempleo y especialmente el subempleo, está relacionado directamente, pero sin ningún tipo de excusas, con el salario mínimo obligatorio. Esto no significa que no tengamos que tener un salario referencial, pero ocurre que en la economía esto es algo ya estudiado y hay que repetirlo porque el precio por encima del mercado lo único que hace es precisamente hacer que las personas, especialmente los jóvenes, cuya destrezas y conocimientos y experiencia todavía no son suficientes, puedan ser radiados de esta manera del mercado laboral. Y los hechos lo prueban, no es una cuestión solamente de teoría, sino que la realidad lo prueba. De cada 10 trabajadores, 8 están fuera del mercado laboral. Y esto tiene una causa, no es una cuestión netamente ideológica o una cuestión relacionada, digamos, al designio de los cielos. Es una cuestión de política económica equivocada propia de los países estatistas, propia de los países emergentes, lamentablemente, que no se dan cuenta que solamente le están beneficiando a 2 de cada 10 trabajadores. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe salario mínimo y ocurre que es el país donde más la gente quiere ir a trabajar y donde más tiene salarios altos. En consecuencia, esto es irrebatible y por lo tanto nosotros tenemos que, además de derogar el salario mínimo, tenemos que terminar con la coerción del IPS. Los que quieran seguir estando en el IPS, con mucho gusto lo pueden estar, por supuesto, les asiste ese derecho, pero no puede ser coercitivo por fuerza de la ley del Estado que el trabajador tenga que aportar el 9% y el empleador el 16%. Esto nuevamente es un costo muy alto que recae en particular en las pequeñas y medianas empresas. Lo que crea es precisamente esto que habíamos dicho: mucha informalidad, mucho desempleo y obviamente una carencia precisamente de mejores inversiones en el capital humano. Efectivamente, esta situación de la que se estuvo hablando mucho después de las declaraciones de Javier Jiménez en este caso, pero también un tema del que se habló mucho es con respecto a las MIPYMES que estarían aportando el 80% de lo que sería el sueldo mínimo. ¿Eso es factible aquí para el país y para las microempresas en este caso también? Pero por supuesto, es que los hechos dicen que en la realidad funciona así. En la ley de MIPYMES que se acaba de promulgar, obviamente se estableció que por un periodo de 3 años se tenga que establecer un salario mínimo del 80%, exonerando todos los trámites relacionados a patentes municipales, lo cual me parece bien. Pero yo creo que la ley hubiera ido mucho más allá. Estar libremente entre las partes. Esto no significa que la gente va a ganar menos, sino que al contrario, mucha gente va a ganar más, porque aquellas personas que hoy podrían estar ganando 3,5 millones, 3,800,000, se le asignan los 2,800,000, porque obviamente el costo del 9% del trabajador y el 16% que aporta el empleador es demasiado alto. En consecuencia, yo creo que los acuerdos voluntarios que se tienen que realizar entre las personas tenemos que nosotros volver a poner como una cuestión de sentido común y obviamente de una obviedad económica. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución Nacional, que algunos por lo visto olvidan, y pseudo sindicalistas y abogados laboralistas que lamentablemente siempre están contra los trabajadores, en realidad lo que no toman en cuenta es el artículo 107 de la Constitución, donde dice que toda persona tiene derecho a trabajar en la actividad de su preferencia y donde no deben existir precios
máximos ni mínimos obligatorios por parte del Estado. Y agrega todavía más el artículo 107 de nuestra Constitución, que no pueden existir monopolios. Entonces, yo me pregunto, cuando una organización llamada IPS, que lamentablemente está tomada por el Estado, que debería volver a ser de los privados, porque el IPS en realidad es de los trabajadores y los empleadores, fue tomado lamentablemente por el Estado mercantilista, estatista que tenemos, y de esa manera obviamente ellos los burócratas y los políticos van metiendo sus manos ahí en IPS. Entonces, ¿cómo no va a ser monopolio exigirle a un trabajador que tenga que aportar el 9%? ¿Cómo no va a ser monopolio a un empleador exigirle que tenga que pagar el 16%? Interesante las declaraciones que nos estaba dando con respecto a las MIPYMES, porque tienen un tiempo de gracia que sería de 3 años para que ellos también vayan poniéndose al día, ya sea también con respecto a las documentaciones para poder ir aportando. Continuamos con la nota, en este caso de Pavón, que nos está dando más detalles sobre este tema muy, pero muy debatido. De vuelta con el señor Víctor. ¿Cómo está? Víctor Pavón. Sí, Volvemos a creo que piso, se señor. cortó. Sí, se cortó un ratito. Bueno, le estaba diciendo Sí. que es muy buena la ley, solamente que debió haber establecido el principio constitucional del artículo 107, en donde se tiene que prohibir ya de una vez por todas, por orden de la Constitución Nacional, el monopolio que hoy tiene lamentablemente el IPS, que fue lamentablemente tomado por el Estado, por los políticos y burócratas. El IPS es privado, es de los trabajadores y los empleadores, y el Estado, por cierto, nunca cumplió con el 1% de los aportes que debería haberse hecho. De hecho, no se necesita que haya Estado ahí en esa cuestión. En consecuencia, los monopolios están prohibidos por la Constitución y los precios artificiales, como el salario mínimo, que es un precio artificial, obviamente no alcanza, porque sencillamente el salario mínimo en el Paraguay se convirtió en un techo cuando debería ser sencillamente un referencial. Lo correcto es que las partes, así como ocurre en muchas profesiones, desde luego, las partes acorden libremente, puedan acordar, puedan establecer voluntaria, en discernimiento y libertad, los 3 principios del Código Civil, que la economía toma como un concepto de propiedad privada y de libertad económica. Por lo tanto, yo creo que ese tema del salario mínimo tiene que ser debatido, pero tenemos que hacerlo a la luz de la economía y obviamente del derecho, así como había dicho, a través de la propia Constitución Nacional, que establece en su artículo 107 esa garantía de que las personas puedan establecer sus acuerdos de manera voluntaria sin que tener que ser manejados como una manada por parte del Estado. Así es, señor Víctor. Muchísimas gracias por aclararnos esta idea justamente. Muy pronto volvemos a comunicarnos seguramente con usted y muchísimas gracias y buena mañana. Es un gusto. Buenos días, que estén bien. Hasta luego.